Muy buenos días a todas y todos las personas que ya están conectados a nuestro webinar de campaña de invierno 2025 y tal como ustedes ya deben saber, hoy nos corresponde el tema de radiografía de tórax, generalidades en su interpretación. Para aquello hemos invitado a la doctora Andrea Pichot, quien es radióloga infantil del Hospital Luis Calvo Maquena. Antes de comenzar con la presentación de la doctora Pichot, recordarles que esto es formato tipo webinar, por lo tanto ustedes no pueden activar sus cámaras ni sus micrófonos y todas las consultas que quieran hacer a la expositora, por favor hacerlo a través del chat y al final de su presentación las vamos a ir aclarando junto con ella. También recordarles que las grabaciones de todos estos webinars están siendo subidas al canal de YouTube de Salud Digital con un desfase aproximado de 10 días, pero todo se está subiendo y se está publicando para que lo puedan revisar. Así que sin más antecedentes, dejo con ustedes a la doctora Pichot. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a ver, como yo me dedico más a los niños, vamos a ver un poco de haciendo énfasis en los niños, en la radiografía de tórax pediátrica, ¿ya? Ahí sí, no tengo conflictos de interés y siempre agradezco a mis profesoras, a la doctora Isabel Fuentealba y la doctora Lisbeth Pérez, por todos los conocimientos, los casos, por todo. Entonces, los objetivos de esta charla van a ser entregar algunos tips que son diferentes entre los niños y los adultos y reconocer los signos radiológicos de las urgencias más frecuentes en los niños, ¿ya? Entonces, en cuanto a la interpretación de la radiografía, hay dos cosas que siempre tenemos que tener en cuenta. Uno es que en los niños la técnica radiológica es diferente y van a haber algunas variantes normales que son especiales en los niños y que también nos pueden a veces dar artefacto o nos pueden hacer equivocarnos, ¿ya? Para evaluar la técnica radiológica hay tres cosas importantes en los niños. Primero, el grado de inspiración, porque por ejemplo, en los niños grandes, mayores de 8 o mayores de 6, que pueden seguir las instrucciones, va a ser como en un adulto, ¿cierto? Entonces, el tecnólogo les va a decir, tome aire, aguante, y van a tomar la radiografía como en un adulto. Pero en las guaguitas, los tecnólogos tienen que tener más experiencia y a veces el llanto es lo que les ayuda, ¿cierto? Porque cuando lloran, expiran y después cuando están ¡guau! Ahí inspiran y ahí les toman la radiografía. Entonces, pero no es tan fácil como en los adultos y en los niños más grandes, ¿ya? La posición lo mismo, a veces los papás tienen que ayudar a firmar, ¿cierto? A veces no es tan fácil porque se enojan, ¿cierto? Lloran, se mueven harto. Y lo mismo con el centraje o cuánto se rotan al tomar la radiografía, por lo mismo. Entonces, fíjense cómo puede influir el grado de inspiración. Entonces, en la radiografía que tenemos acá a la izquierda, si ustedes se fijan, a este niño lo podríamos enfermar mucho, poner que tienen algunas áreas que tienden a confluir, como focos de condensación, retrocardíaca, ¿cierto? Acá en el lóbulo superior izquierdo. Miren acá cómo se borra la silueta del corazón y es una silueta más bien grande. Entonces podemos decir cardiomegalia, podemos decir que tiene múltiples focos de condensación, pero con una radiografía bien inspirada, fíjense cómo se modifica todo esto y lo único que nos queda es aquí un poquitito más confluente, un poco de intersticio, pero no es una radiografía tan alterada como esta. Fíjense cómo cambia la silueta cardíaca sobre todo. Y una de los tips que usamos para ver si está bien inspirada o no es contar los arcos costales anteriores, esto, ¿cierto? Y lo mínimo que pedimos son 6. Con eso ya decimos que está bien inspirada. Y para decir, por ejemplo, que está hiperinsuflada, se van a ver 8 de los cartílagos costales anteriores, ¿ya? Bueno, también la proyección lateral nos va a ayudar harto en eso. Y otra de las cosas que pasa en los niños es esta posición lordótica. Fíjense dónde están las costillitas en los niños, o sea, las costillitas, las clavículas. Las clavículas en los niños están por acá arriba. No sé si se han fijado que los adultos son más transversales. Entonces, esto se da por diferentes grados de la posición lordótica que adoptan los niños cuando se toma una radiografía acostado.
¿ya? Porque los niños más chiquititos tomamos las radiografías acostados, no de pie. Fíjense cómo se eleva el diafragma, como algunas asas podemos pensar que están por sobre el diafragma, las costillas se ponen más horizontales, eso nos enseñaron que puede ser hiperinsuflación, y miren la morfología que adopta el corazón. Entonces, eso también hace que a veces nos equivoquemos, ¿cierto? Y patologicemos una radiografía que está normal. Entonces, esto es lo que les contaba yo de los adultos y los niños más grandes. Ellos se ponen en contra de la placa, ¿cierto? Al frente, y el rayo viene de posterior a anterior. Y entonces por eso también la silueta cardíaca se ve más pequeña, ¿cierto? Y en ellos pueden colaborar y toman aire, ¿verdad? En cambio, en los niños más chicos los tomamos acostados y los afirman, lo que les decía, y a veces cuando se enojan, entonces levantan la espalda y adoptan esa posición, entonces el rayo no entra tan derechito y ahí queda esta posición lordótica que les contaba. ¿Ya? Entonces hay que saber reconocerla y ver cómo cambian las estructuras con esta posición lordótica. Bueno, y si está muy alterada y les queda alguna duda, hay que repetir a veces, ¿ya? Como en este ejemplo, fíjense cómo cambia, cómo las asas parece que estuvieran sobre el diafragma, uno podría sospechar una hernia o una cardiopatía, ¿cierto? Por la morfología embotita del corazón. Entonces, todo eso se normaliza en esta radiografía que no fue tomada con esa proyección. Y el grado de rotación, de nuevo vamos a usar los arcos costales anteriores, ¿ya? En los adultos se suele usar las clavículas, la distancia como de el borde de las clavículas, ¿cierto? Respecto de la línea media. Y en los niños más chiquititos también podemos usar, como les decía, los arcos costales anteriores, ver esta distancia, ¿cierto? De aquí a acá, que sea igual de aquí a acá, ¿ya? Y eso es de vital importancia porque también una radiografía rotada como esta puede que pensemos que está más enfermo de lo que es. Entonces, por ejemplo, este era un lactante de 1 mes con dificultad respiratoria y al verla sin notar que está rotada, vemos que este hemitórax está más radiolúcido, más negrito, ¿cierto? Y este tórax está más radiopaco, más blanco. Entonces, por ejemplo, si él tuvo un episodio de asfixia, podemos pensar que tiene algún cuerpo extraño acá, o que tiene algún derrame si está acostado, etcétera, si está hospitalizado, o alguna patología como una neumonía. Entonces, es súper importante que miremos los arcos costales anteriores. Se fijan, esta distancia es cortita, en cambio acá es mucho mayor respecto de la contralateral. Entonces, en este caso sí, como nos quedan dudas, hubo que repetirla, ¿cierto? Y fíjense cómo cambia. Aquí se ven más simétricos, ambos hemitórax, ¿cierto? Bien insuflados y en verdad esas opacidades que estaban acá no existían. Ya, entonces ahora pasamos a las variantes normales. Los niños tienen el timo, ¿cierto? Sobre todo los lactantes menores, ¿ya? Como, sí, menores de 1 año, aprox. Después ya el timo se empieza a achicar y puede sufrir algunos procesos, por ejemplo, que crezca después de una neumonía grave, pero en general va a ser vamos a verlo en niños más chiquititos. Ya, el timo es homogéneo, ¿se fijan? Eh, Permite ver a través de él las estructuras vasculares. Además, como es blandito el timo, las costillas lo improntan, entonces se forma este signo de la ola, ¿ya? Y el signo de la vela, que es por su morfología, aquí se topa con la cisura horizontal, ¿ya? Y en la proyección lateral, el timo se sitúa en esta posición, en el mediastino anterosuperior, ¿ya? Ahí lo pueden ver. Ahí está el signo de la ola y el signo de la vela, ¿ya? Otros ejemplos, ¿cierto? Entonces, para no confundir que esto no es silueta cardíaca, fíjense cómo se ve a través de los vasitos, pero tiene el signo de la ola, entonces ahí sabemos que es un poco de timo, además del corazón, cómo forma este pequeño receso también con el corazón, eso también habla de timo. Y acá fíjense la morfología, el signo de la vela. Entonces, esto también nos
podemos confundirlo con un foco de condensación, pero dijimos que era blandito, se veía a través y tiene el signo de la vela. Ahí están los distintos signos. Lo otro que los niños podemos ver en la proyección anteroposterior es la aurícula izquierda, porque hay algunas patologías que dan, por ejemplo, masas paravertebrales como algún neuroblastoma, pero en los niños entonces no olvidar que esta silueta va a ser la aurícula izquierda, ¿ya? Para no confundirlo con ya sea focos de condensación, depende, o de masas que se sobreproyectan. Otra cosa es los niños bien chiquititos, estos como menores de 3 meses, vamos a ver que todavía las vértebras tienen, no están completamente osificadas los elementos posteriores, entonces esto no es una disrafia, ¿cierto? No es patológico, esto es muy habitual de ver en los niños, sobre todo los menores de 3 meses. Ahí están esas líneas. Y lo otro, que también es trabajo de los que toman la radiografía, ¿cierto? De los tecnólogos médicos, es fijarse que no tengan nada que pueda alterar la imagen encima, ¿ya? O sea, pueden ser el pelo, un tete, alguna polera con algún dibujo, bueno, elementos metálicos, ¿para qué decir? Y en este caso, por ejemplo, fíjense los ápices, este ápice estaba limpiecito, radiolúcido, pero fíjense en este otro, ¿ya? Había una opacidad redondeada, pero adentro tenía como un dibujito. Entonces le fueron a preguntar al tecnólogo qué lo que era, y era un tete. Entonces, eso, recordarles siempre a los tecnólogos, bueno, ojalá una adecuada inspiración y fijarse que no tengan nada que nos pueda alterar. Aquí pasó lo mismo con esta pequeña que tenía una trenza y fíjense cómo el ápice, igual el ápice derecho, aquí se sobreproyecta la trenza y podemos pensar que está ocupado ya sea por algún foco de condensación, un tumor, ¿cierto? Y al repetir la radiografía, ahí está totalmente normal. Ya, ahora vamos a ver algunas de las patologías más frecuentes en los niños y en este periodo súper importante las infecciones respiratorias bajas, ¿cierto? La principal consulta pediátrica y la neumonía, claro, es causa de mortalidad infantil y es súper importante que lo reconozcamos a tiempo. En cuanto a los patrones radiológicos, acuérdense que esto no da etiología, ¿ya? Porque tendemos siempre a decir que un patrón intersticial, o sea, sin focos de condensación, se asocian a virus, pero eso no es 100%, no es específico, ¿ya? Por ejemplo, algunos adenovirus son como mal portados, le decimos nosotros, y tienden a ser focos de condensación parcheados, ¿cierto? O alguna bacteria también, como el micoplasma, puede tener este patrón intersticial. Entonces, no necesariamente el compromiso intersticial es viral. A eso voy. Y aquí la clínica es lo que manda, ¿ya? Porque si ustedes se fijan en esta radiografía, si bien acá detrás del corazón está un poco sucio, todavía no era muy evidente un foco de condensación, pero los clínicos ya habían determinado que tenía crépitos basales izquierdos. Y claro, en el proceso, en el control radiográfico que le hicieron a este peque, para ver qué estaba pasando, vieron que, claro, que tenía realmente una neumonía y que todavía el proceso del foco de condensación no se había consolidado. ¿Ya? Entonces la clínica manda, nosotros somos un equipo, entonces no necesariamente porque no se ve un foco de condensación no está, sino que todavía no se ha formado como tal. Entonces, dentro de los patrones tenemos este de condensación, ¿cierto? O de relleno alveolar. Los alvéolos se pueden llenar de sangre, de pus, ¿cierto? De agua por el edema, por ejemplo, un edema cardiogénico. Y una de las cosas que le pasan a los niños chiquititos de 7 años o menores es esto, que a veces hacen estas neumonias, miren la morfología. Esto, si ustedes lo ven en un adulto, no es una neumonía jamás. Esto es un tumor hasta que se demuestre lo contrario, o sea, es cáncer sí o sí. En cambio, los niños más chicos, como les contaba, ellos todavía no tienen como los medios de drenaje, entonces a veces se forman estas neumonias redondas, ¿ya? Obviamente no nos podemos confiar y esta es una de las pocas neumonias que tiene indicación de control, ¿ya? Entonces, tenemos que ver que esto sí o sí desaparezca, porque obviamente también en un bajo porcentaje
puede ser algo neoplásico. Uno de los tips que sirve para evaluar estas neumonias es que en teoría en una sola proyección se ve súper redondita, en la otra como que pierde un poquito la morfología, es más irregular. Pero ante la duda, o sea, si una neumonía redonda tiene la clínica, estas son de las que sí o sí hay que controlar. Y la radiografía, como ustedes saben, ¿cierto? Es una proyección de varias estructuras que se suman en densidades. Entonces, hay zonas que se van a ver menos, como por ejemplo, debajo de los diafragmas, ¿se fijan? O detrás del corazón van a ver espacios en que vamos a ver menos, en los más chiquititos, como habíamos dicho, el timo, ¿ya? Entonces, acá en Chile nos apoyamos un poco con la radiografía lateral, pero también la diferencia, hay que acostumbrarse a la diferencia de densidades y que se vea los vasitos, como habíamos visto, a través de las estructuras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso es una neumonía como oculta, entre comillas, porque es bien sutil, pero como nos apoyamos nosotros con la radiografía lateral, se pudo ver un poco más claro. Entonces aquí periliar hay un foco, ¿cierto? Que sobra. Se fijan, hay que, bueno, ayudarse un poquito con el contralateral, pero para ver acá, aquí hay una opacidad que nos sobra. Y en la lateral, aquí hay otro tip. em, hay como un degradé en la proyección lateral de la columna vertebral. Entonces, lo normal es que se vea de más blanco a más negrito hacia abajo, de más radio opaco a más radio lúcido. Entonces, aquí iba más blanco, iba como aclarándose y de repente está este foco de condensación. ¿Ya? Entonces, esas son las neumonias como que se esconden detrás, también puede ser retrocardíaca o aquí en la base derecha. Entonces, por eso nos apoyamos con la radiografía lateral. En otros países no toman la radiografía lateral, están acostumbrados a usar solo la P por el tema de la radiación, pero acá en Chile estamos acostumbrados a usarla, así que le sacamos toda la información posible para ver el tamaño cardíaco y, como les contaba, estas neumonías más ocultas, como esta. Y esto es lo que vemos clásicamente en el compromiso intersticial. El compromiso intersticial es inespecífico. Eso quiere decir que, por ejemplo, si un pequeño lloró mucho o está con un resfrío, está, por ejemplo, con una tos seca, nos puede dar este compromiso intersticial. Y también, como les contaba, puede ser una infección grave, puede ser micoplasma, por ejemplo, también. Entonces, esto no es específico, ¿ya? Cuando les decimos opacidades intersticiales, ¿cierto? El otro día me dijeron que también las informaban como peribronquitis, ¿ya? Entonces, eso es como estas líneas que se ven alrededor de los bronquios, ¿ya? Entonces, es una reacción del pulmón, pero que no tiene una causa específica. Podemos asociarla, por ejemplo, a un virus, como habíamos dicho. Y entonces, es como les contaba, se ven estas líneas, ¿cierto?, alrededor de los bronquios, o cuando se ve en transversal, ¿cierto? Se ve ahí alrededor como un manguito que está rodeando. Y a veces se pueden, ¿cómo se llama? Las neumonias pueden ser mixtas, ¿cierto? Y mezclarse con estos focos de atelectasia, condensación, porque pueden estar sobreinfectados, ¿cierto? Estas bandas atelectásicas y en este caso también, como el diafragma estaba aplanado y además teníamos aire retroesternal, se asociaba a hiperinsuflación. O sea, el compromiso intersticial puede tener también atelectasia e hiperinsuflación. Entonces tenemos que estar pendientes de mirar esos signos. Entonces, como decíamos, en general las neumonias no se controlan, ¿cierto? Porque la evolución clínica es lo que manda. Pero si tenemos un paciente como este, que ya tenía 14 años y había tenido varias neumonias, catalogadas como neumonias o una atelectasia recidivante cuando no tenía síntomas, entonces acá está, ¿cierto?, la opacidad, aquí también se ve esta opacidad, aquí está de nuevo en el mismo niño, ¿cierto? Y otra vez, entonces eso requiere un estudio mayor, porque ahí puede haber desde un cuerpo extraño hasta una neoplasia, como tuvo la mala suerte este peque. Esto no es frecuente, pero claro, se estudió con escáner,
se vio una obstrucción de este bronquio y con la broncoscopía se diagnosticó este carcinoide, ¿ya? Entonces, ojo con esas atelectasias que son en el mismo lugar, sobre todo en las bases, pueden haber patologías debajo, cuerpo extraño, secuestros, pueden haber otras cosas. Entonces, en los controles eh, es importante que lo podamos ver. Ahora, existen algunas complicaciones que también quería repasar con ustedes. Por ejemplo, un derrame pleural, cuando el niño es grande, como dijimos, se toma la radiografía de pie, entonces ahí se va a formar esta famosa curva de cómo se distribuye el líquido, ¿ya? Que es la curva de Damoiseau, y ahí sabemos que el líquido está libre, no está loculado. Esta es la típica forma que toma el líquido cuando alguien está de pie. Fíjense cómo aquí no se puede ver a través de los vasitos a través de este líquido y se borra totalmente este receso, ¿cierto? El receso costofrénico, entonces este moderado a severo derrame pleural izquierdo. Entonces ahí está tomado de pie, pero en los niños más pequeños van a estar acostados. Entonces, ojo, porque el líquido se distribuye de otra manera, se distribuye en la parte posterior, ¿cierto? Y también en la parte más lateral. Fíjense la diferencia. Entonces, que aquí el aire no llega hasta las costillitas como acá, ¿ya? Entonces, acá el líquido se distribuye en la parte más posterior al estar acostado, cuando el líquido está libre, ¿por cierto? Entonces, ahí está cuando se toma. Una herramienta que usamos mucho en pediatría y que se las recomiendo es la ecografía para caracterizar los derrames, ¿ya? Y nosotros utilizamos una clasificación de alto y bajo grado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este sería un derrame de alto grado porque tiene tabiques en su espesor, tiene ecos, es un derrame como sucio, entre comillas. Cuando, y ahí sospechamos que está complicado, que puede ser un empiema, por ejemplo. Eso, la ecografía permite así de ver el contenido del derrame y no, así, no se ve tan clarito en el escáner esto. Entonces, los niños es muy fácil mirar con el ecógrafo las características del derrame, ¿ya? Esto en general se usa cuando están hospitalizados, podemos ver el espesor y como les contaba las características, ver si ya se complicó y es más que un transudado. La otra complicación importante es que, claro, si ustedes tienen a un peque que se enfermó, ¿cierto? Se diagnosticó la neumonía y no anda, puede seguir con fiebre, puede seguir decaído, ¿cierto? O con dificultad respiratoria. Y en el control radiográfico, ustedes le ven esta imagen radiolúcida adentro. Eso puede ser que se está complicando una neumonía necrotizante, que el parénquima se está muriendo entonces, adentro se forma como un líquido, digamos. Entonces, por eso se ve más radiolúcido. Y esta radiografía de control era para mostrar que los niños se mejoran y todo, pero esto ya sería una complicación de una neumonía. Otra complicación que se ve un poco parecida también con una imagen radiolúcida adentro, pero este con morfología más redondeada, es un absceso y aquí de nuevo la eco también nos puede orientar. Fíjense cómo se delimita claramente aquí esta imagen con contenido más bien líquido, con un poco de gas dentro. Y en este caso ya requirió un escáner. Imagínense que ya hemos hablado tanto de neumonía y solo casi, no sé, debe ser más de un 90%, solo radiografía y una única vez. Si se complica, podemos usar la ecografía y en casos como este, muy, muy especiales, vamos a necesitar un escáner. Entonces, la radiografía es como nuestro caballito de batalla. En el cuerpo extraño, también es una patología bien frecuente, sobre todo en los niños que están en esa fase que se echan toda la boca, ¿cierto? Y aquí la clave es esa crisis de tos o la crisis de asfixia. Y justo, claro, él estaba comiendo manzana, eso no lo vamos a ver en la radiografía, pero sí podemos ver otras cosas. En esta radiografía, a mi colega, no me acuerdo si algo le llamó la atención o la vio normal, pero sugirió tomar una radiografía en expiración. ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar a ver si hay algo que está obstruyendo el lumen del bronquio que no permite que elimine el aire. Entonces, en este caso,
Este es el pulmón enfermo porque cuando eliminamos el aire, el pulmón dijimos que se tiende a ver más blanco, ¿verdad? Entonces, este pulmón atrapó aire, o sea, algo está obstruyendo aquí la salida. Entonces, ante esa sospecha, bueno, en este caso especial hicieron la fluoroscopía y cuando expira, fíjense cómo este pulmón se queda con el aire y este normalmente disminuye su volumen. Entonces ahí vieron que estaba patológico. Entonces, generalmente, como les contaba, entre 6 meses y 3 años, como son de origen vegetal, no los vamos a ver, es muy raro que los veamos. Pueden obstruir los bronquios principales o bronquios más pequeñitos y forman este mecanismo de válvula. Y como vamos a ver acá, puede haber un tercio atrapamiento del aire, ¿cierto? Lo que mostramos al principio, pero también pueden formarse atelectasias o condensaciones, como en ese ejemplo que les contaba yo, que había una atelectasia recidivante. También puede ser un cuerpo extraño en un niño más pequeño. Y claro, estar con tos, pero ahí la crisis de asfixia es lo que manda en la clínica. Y solo un 20%, uno de cada cinco, lo vamos a ver. El resto no los vamos a ver. Respecto al gas fuera de los pulmones, ¿cierto? Por ejemplo, en este niño recién nacido de pretérmino que tenía displasia broncopulmonar, él va a tener una alteración de la estructura del pulmón, ¿cierto? Y pueden formarse unos pequeños quistecitos y a veces esos quistecitos se rompen y forman el neumotórax. El neumotórax no es tan fácil de ver, entonces tenemos que fijarnos que no continúen los vasitos hacia la periferia. Aquí hay otro tipo de aire fuera del pulmón, que es el neumomediastino, que tampoco es fácil de ver, pero aquí se fijaron que tenía un poco de aire en el cuello, además que este signo del diafragma continuo, esto tampoco es normal de ver. Entonces, aquí vieron que tenía ese pequeño neumotórax derecho y no confundirlo, sobre todo en los recién nacidos. Los recién nacidos están llenos como de pliegues que se llenan de gas, ¿se fijan? Y a veces cuando pasan cerca de la periferia del pulmón pueden simular un neumotórax, ¿ya? Pero ahí hay que fijarse que a veces los pliegues continúan hacia arriba y que los vasitos también se ven hacia la periferia. Entonces en este caso la repitieron porque les quedaba la duda y era solo un pliegue, no era un neumotórax, ¿ya? En cuanto al neumomediastino, entonces, como les contaba, aquí vieron que el gas ascendía, ¿cierto? Estas líneas que se ven radiolúcidas ascendía hacia el cuello. En la lateral también la pudieron ver. Y este signo del diafragma continuo, entonces, como les decía yo que se sobreproyectan las estructuras, aquí se sobreproyecta la silueta cardíaca con el diafragma. No hay una separación, ¿se fijan? Es toda una sombra. En cambio acá hay una línea de separación porque el gas está rodeando el mediastino acá. El otro neumomediastino que es como clásico en pediatría es el neumomediastino de los recién nacidos, que puede ser espontáneo. Y aquí el timo es el que nos da la clave, porque el timo se levanta por el gas que hay en el mediastino. Y ese es el signo de las alas de ángel. Por último, un poquito de trauma de tórax. Es una causa importante de mortalidad en los niños, ¿cierto? Porque son un poquito loquitos a veces. Y los accidentes automovilísticos en realidad son como lo más severo que les puede pasar. Y en tórax, el trauma cerrado es la causa más frecuente en los niños, ya porque ellos todavía son flexibles y blanditos, tienen harto cartílago, ¿cierto? Entonces, porque son flexibles, la lesión más común va a ser la contusión pulmonar y después viene el neumotórax o sangre en el tórax, ¿ya? Entonces, como hasta ahora no hemos nombrado las fracturas, por si acá, ¿ya? Y ustedes ven cómo va evolucionando, cómo van apareciendo. En la radiografía no es tan específica, así que aquí en el trauma el rol más importante lo tiene el escáner. Esto puede ser tanto en la unidad de emergencias, un radio portátil, por ejemplo, o como control después hospitalizado para no controlarlo solo con escáner, pero en esta ya eran visibles algunas contusiones a las 12 horas, se fijan a las 24 horas, pero al principio pueden ser una radiografía normal.
Esto les quería contar que las fracturas costales son muy poco frecuentes, 1 a 2%, y por ahí, entre el estudio y todo eso, encontré este paper que me llamó la atención porque se les ocurrió revisar 9.720 radiografías de niños que consultaban ya sea por algún cuadro viral, respiratorio, distintos motivos, no necesariamente por trauma, y se identificó incidentalmente 5 radiografías con fracturas, y esto estaba asociado a trauma no accidental, ¿ya? Y entonces, para no olvidar, entonces en el trauma de tórax del niño no es frecuente ver fracturas de costilla, y como estamos muy expuestos a ver radiografía, ojo, si vemos alguna fractura de costilla, estamos hablando de niños pequeños, sí, o sea, de niños que no hablan, ¿cierto? Menores de 2 años, ¿cierto? Porque está esto del shaking baby que provoca estas fracturas, sobre todo en los arcos costales posteriores, ¿ya? Tiene alta especificidad y, como les contaba, el rayo de tórax portátil es casi solo para la urgencia o control. El ultrasonido lo usamos para ver si hay líquido, pero también muy rápido, pero aquí el examen a solicitar es la tomografía computada, y con eso se puede determinar todo lo que dijimos, las contusiones, los neumotórax. Eh, bueno, para terminar, recordarles que en radiología y en especial con los niños, siempre tenemos muy en cuenta la radiación. Y si bien con la tecnología, los software y todo lo que hay ahora, la radiación ha disminuido muchísimo, o sea, 20, 30 veces a lo que era antes, no hay que abusar, ¿ya? Entonces, por eso les contaba que las neumonias, la mayoría no se controlan, casi es muy poco probable que tengamos que pedir un escáner en alguien con neumonía, por ejemplo. Entonces, tiene que ser con un motivo que permita tomar decisiones terapéuticas, esto de utilizar más radiación. Entonces, ser siempre consciente de que usar la menos dosis de radiación posible para los diagnósticos que requieran. Entonces, no olvidar las diferencias que hablamos, ¿cierto? Tanto técnicas, o sea, los niños acostados, todo eso, y las variantes anatómicas típicas de los niños, el famoso TIMO, y siempre trabajo en equipo, o sea, los datos clínicos son muy relevantes y es lo que manda, ¿ya? Recuerden que los patrones, esto de intersticio, foco de condensación, no quiere decir que sea bacteriana o viral, a pesar de que siempre lo usamos. Acuérdense que la ecografía sirve, sobre todo para si tienen duda de algún derrame pleural, a veces son muy chiquititos, con la ecografía podemos diagnosticarlo, y la tomografía o el escáner es situaciones muy, muy, muy específicas. En el cuerpo extraño lo que manda es la clínica, ¿cierto? Tener esta crisis asfíctica, y la radiografía puede ser hasta normal, acuérdense, y acuérdense del tip, si tienen alta sospecha, de intentar hacer una radiografía con expiración, porque eso también les puede ayudar a ver mejor. Y en trauma ya dijimos que el escáner es el examen de elección, pero bueno, no es tiene que ser un trauma importante como un accidente automovilístico, por ejemplo. Y la radiografía de tórax y el ultrasonido van a usarse más en primera línea como para pesquisar derrame o sangre, todo eso. Así que eso, este es mi equipo de trabajo y muchas gracias. La doctora Pichot, por su completa presentación. Tenemos algunas consultas que aparecieron en el chat. Ya. La primera, ¿hasta qué edad uno puede sospechar de neumonía redonda y asociado al mismo diagnóstico se controlan con radiografía de tórax las neumonias redondas o solo clínica? Pequeños, o sea, menores de 7 años, ¿ya? Entonces ahí se pueden ver estas neumonias redondas. O sea, si estamos en límite peri, igual sospecharlo, ¿ya? O sea, si el niño está con clínica y tiene 9 años y tiene una cosa redonda, igual puede ser, pero porque no es tan categórico, pero hablamos más o menos de 7 y menores. Y
esa es una de las pocas indicaciones de control radiográfico, porque tenemos que estar seguros de que no es un tumor. Entonces hay que darle un tiempo que clínicamente, ¿cierto?, se pase la neumonía, más de 3 semanas idealmente, ¿cierto? Y volver a controlar y ver que la radiografía esté limpia, que no tenga ese foco redondito. Pregunta que tiene que ver con los controles. Dice respecto a los controles radiológicos que se mencionan en situaciones específicas, ¿con qué periodicidad se recomiendan? Claro, es que ahí va a depender, es que ahí la clínica es la que manda, pero, por ejemplo, en un niño ambulatorio que, no sé, po, ustedes les dicen a la mamá, estos son los signos de alarma, si no se pasa, ¿cierto? Vas a tener que reconsultar. En 3 días una neumonía probablemente no va a cambiar, pero sí en más de 10 días. Entonces, ahí hay que ver ideal, o sea, bueno, el problema es que a veces no tenemos a disposición las radiografías que han sido tomadas previa, entonces sí o sí, donde se hospitalice, por ejemplo, donde tiene el control, le vuelven a hacer una imagen. Pero aprox, si es que hay un seguimiento, claro, una neumonía en 10 días puede variar, pero menos es menos probable, pero la clínica manda. O sea, si va muy, muy peor, claro, una radiografía a los 4 días y en verdad sí, hay derrame u otras cosas, usamos la eco, por ejemplo, y si ya hay que avanzar otro poco más, en sospecha de absceso, escáner, ¿cierto? Gracias. Otra pregunta. Cuando son atelectasias, ¿es necesario controlar? Claro. Esa es una pregunta bien frecuente porque em, nosotros cuando a veces informamos atelectasias subsegmentarias, por ejemplo, que son bandas finitas, que a veces es un poquito de moco que se mete adentro del bronquio nomás y lo tapa, po, ¿cierto? Eso es como bien común en los cuadros respiratorios bajos, ¿ya? Entonces, si se trata de ese tipo de atelectasias, bueno, sí lo pueden controlar. Idealmente, cuando haya pasado todo esto clínicamente y, como les dije la vez pasada, en la neumonía, ojalá más de 3 semanas, ¿ya? Se puede, pero las importantes de controlar son esas atelectasias que ocupan un volumen importante, como en el ejemplo que les puse acá. ¿Va? En esa atelectasia recidivante que tenía ese peque, basal derecha, ya, parece que aquí, va, me confundí. Ya, por ejemplo, en esta atelectasia ocupa un volumen importante, entonces sí, esas atelectasias serían para controlar, pero más o A menos con la propósito, misma periodicidad que hablamos ¿cómo se llama?, de las neumonias. Acá está, esta es la que le quería mostrar, como una atelectasia importante. ¿Se fijan? Y que está en el mismo lugar. Ahí ya esta requiere mayor estudio. hay otra pregunta que básicamente es si podría reiterar la explicación del signo de ola y la vela relacionados al timo. Ya, acá, ya. Entonces, lo que les había dicho es que el timo es un órgano que es muy blandito, ¿ya? Entonces, en general, o sea, no ejerce efecto de masa, ¿ya? Es un órgano que se acomoda, o sea, el timo, por muy grande que sea, no va a comprimir la vía aérea, no va a desplazar los vasitos que tenemos en el mediastino, la vena, por ejemplo, la vena cava superior no la va a apretar, porque es muy blandito, ¿ya?
Y entonces, por ejemplo, las costillas, porque el timo está, dijimos, en el mediastino antero superior, aquí, ¿cierto? Entonces aquí tiene contacto con las costillas. ¿Se fijan? Aquí está en pleno contacto con las costillas con el arco costal anterior. Entonces las costillas improntan en el timo. Como el timo es tan blandito, les hace esto. Y este es el signo de la ola. Entonces, con eso, más que podemos ver a través de las estructuras vasculares, aquí se ven estas líneas, son las estructuras vasculares del pulmón. Entonces, con eso, que es homogéneo, ¿cierto? Podemos decir, con este signo de la ola, podemos dejarnos tranquilos, este es el timo. Bueno, otro tip es que a veces, claro, queda la duda si es una neumonía, por ejemplo, a veces el timo ocupa todo el lóbulo superior. Entonces ahí decimos, chuta, ¿será una neumonía? ¿Será un tumor? De nuevo, la ecografía en los niños es muy útil y como los niños pequeñitos que tienen timo todavía no están tan osificados, podemos mirar con ecografía también el timo. De hecho, hay algunos síndromes en los que nos piden dirigido buscar el timo, como el síndrome de Edith-George. Entonces, con ecografía podemos mirar y estar seguros que es timo. Eso también era otro tip que se me olvidó, que usamos harto la eco y rayo con los niños. Muchas gracias. Y creo que la última pregunta planteada en el chat, que tiene que ver con la opinión de nuestra especialista en relación a la utilidad visualizada en un futuro para la utilización de ecografía torácica en APS, concretamente en salas giras, para evitar irradiar sobre todo a usuarios con sospecha de neumonía para mejorar su resolutividad. En el fondo es como su opinión con respecto a ese planteamiento. Sí, sí, nosotros con las radiolas pediátricas también lo conversamos sobre todo em, en las unidades de cuidados intensivos, donde tienen que repetir mucho las radiografías, porque ahí, en el fondo, cuando hay exceso de radiación, ahí es el punto, ¿cierto? Porque en un niño ambulatorio que en su vida se va a tomar, no sé, 3 radiografías, no hay de qué preocuparse, pues si la radiografía, la radiación es muy bajita. Pero, por ejemplo, en este tema ha salido recurrentemente porque frecuentemente vemos papers de niños, por ejemplo, prematuros en unidades de cuidados intensivos y ahí les realizan radiografía. Y el tema es que es un examen que es operador dependiente, o sea, hay que practicar mucho para hacerlo bien y encontrar los hallazgos. Y por otro lado, si costo-beneficio, o sea, si en Chile tenemos pocos médicos, imagínense andar buscando una neumonía en el tórax, ¿ya? Porque hay que revisar completo el tórax contra mirar una radiografía como screening de sospecha de neumonía, costo-efectividad, digamos, es difícil. Entonces, por eso, como les contaba, lo usamos para situaciones más puntuales, como ver si es el timo, ver si hay derrame pleural, ver las características del derrame pleural, en sospecha de neumonía complicada, eso. Eso es un poco lo que hemos conversado con las colegas. Muchas gracias, doctora Pichot, por su presentación, por la aclaración de todas las preguntas que se plantearon en el chat. Con esto podríamos finalizar este webinar del día de hoy, no sin antes dejarlos a todos cordialmente invitados al próximo webinar. Recuerden que el próximo jueves es feriado, así que no hay webinar, pero el subsiguiente, que sería el 8 de mayo, nos correspondería el tema de enfrentamiento del paciente pediátrico en estado grave. Recuerden que el link de conexión siempre es el mismo y siempre es la misma hora, que a las 11 de la mañana. Así que muchas gracias a todos y todas. Ojalá les haya sido útil. De todas Que maneras, estén muchas súper gracias, bien. doctora. Chao, chao.